Paz de Cristo para todos ustedes. En el día de hoy comenzamos nuestro tema de discipulado número uno, la parte A, el estado de la humanidad antes de Cristo. Vamos a hablar, el tema es referente al pecado. Entonces, por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en este mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se fue propagando en todos los hombres por aquel solo Adán en quien todos pecaron. Romanos 5:12. El pecado le lleva más allá de donde usted quiere llegar, le retiene por más tiempo del que usted quiere estar y le cuesta más de lo que usted quiere pagar. Desde Adán y Eva, el pecado ha corrompido el mundo y ha manchado la vida del hombre. Pecado en el término griego amartía o hebraico atat significa cualquier pensamiento, obra, omisión, deseo o palabra que esté en contra de las Sagradas Escrituras, como dice en Santiago 4:17. Dice así, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en Salmos 51:4. Dice así, Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y puro en tu juicio. Bueno, entonces vemos aquí, comenzamos diciendo lo siguiente. Entender que como el pecado entró a través del hombre, un hombre que entró el pecado, pero a su vez también a través de Jesucristo entró la salvación. Y por causa de la entrada del pecado entró ¿qué? La muerte. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Y entraron todas estas formas de violencia, de corrupción, de maldad que vemos hoy en día. Son causadas por el hombre que desobedeció. Por eso dice allí que el no hacer lo bueno, que sabe hacer lo bueno. Entonces Dios nos está hablando de que siempre debemos hacer lo bueno. Y si cuando no hacemos lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios, es pecado. Por eso debemos entender la importancia, ¿cierto? Que el pecado es todo lo que va en contra de Dios, ¿cierto? En todo lo que va en contra de la palabra de Dios, sea de pensamiento, por omisión, por obra o por palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado porque todo lo que es pecado es cualquier deseo o palabra contra Dios y contra su palabra que es verdad. Así como habla en Gálatas capítulo 5 del 16 al 26 dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son del Cristo han colgado en el madero a la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándose los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Y también dice en Marcos capítulo 7, el versículo 21 al 23 dice lo siguiente. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos aquí que la palabra de Dios nos está hablando, pues,
Primeramente en Gálatas hace toda una lista de los pecados, cuál es un tema que vamos a ver más adelante, específicamente cada uno de estos pecados y cómo obran en el ser humano, cómo primeramente ofenden a Dios, pero es entender que nos habla de que solo Dios nos puede ayudar, primero crucificando en la cruz, para eso es la cruz. Ahora vamos entendiendo la cruz, recordemos que Jesús se hizo hombre, un hombre de carne y hueso como usted y yo, el cual fue crucificado en su propia carne, en su propia humanidad, llevó ¿qué? Nuestro pecado, pero tenemos que aceptar que somos pecadores y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que tenemos que reconocer toda esta lista de pecados que habla Gálatas para luego pasar a un estado espiritual. ¿Qué significa eso? Que ya vamos a dejar de pecar. Eso es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero cuando yo decido y reconozco, me humillo, porque lo más importante es la humillación. Por eso hay que dejar de un lado el egoísmo, la soberbia, el orgullo y muchos conceptos, sobre todo los conceptos que vivimos de un mundo posmodernista, donde habla pues que todos este tipo de pecados pues son parte de los derechos que el ser humano tiene. Déjeme decirle, usted decide qué hacer con su vida. De llevar una vida de rectitud que agrada a Dios o una vida de pecado. La decisión es suya. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y también habla en Salmos 151:4. No inclines mi corazón a cosa mala, a hacer obras con impiedad con los varones que obran iniquidad, y no coma yo de los deleites. Pues vemos allí cómo Jeremías vuelve a repetirnos, ¿no? De muchas veces cuando nosotros estamos en pecado, pues por decir algo, nos gusta el licor, entonces nos deleitamos en borrachera, nos deleitamos y en medio de la borrachera pues cometíamos toda clase de pecados, mentiras, exageraciones y bueno, todo esto que conllevaba ¿qué? A destruir no solo nuestro cuerpo, sino la relación con Dios. Por eso nos dice allí en Jeremías que debemos apartarnos. No es fácil porque cuando usted decide obedecer a Dios, cuando usted toma la decisión de apartarse, pues va a tener el rechazo. Pero la Biblia dice que si agradamos a Dios, no agradamos a los hombres. Y si agradamos a los hombres, no agradamos a Dios. La decisión es nuestra. ¿Qué queremos hacer? En su primera epístola, Juan diferencia entre el pecado mortal o heredado, el cual todos los hombres lo heredamos de Adán y ya nacen con él, del pecado superficial o presente, el cual es practicado diariamente por el hombre. Pecado es toda maldad y desobediencia, como dice en primera de Juan 3:4. Dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Entonces, mire, hay dos, comenzamos a, a diferenciar, ¿no? El pecado. Es el pecado mortal, que es el pecado que nos lleva a la muerte, y el pecado heredado. ¿Qué es el pecado heredado? Es el pecado que heredamos de Adán, que es nuestra naturaleza pecaminosa, lo que leíamos en Gálatas, ¿verdad? Las obras de qué? De la carne. ¿De quién heredamos eso? De Adán. ¿Y eso a qué nos lleva? A la muerte. Entonces es entender que hay que conocer que es cierto que el pecado es toda maldad y desobediencia contra Dios. Dice, la Biblia nos dice que Dios abomina todo pecado, pero en especial el de la idolatría, rebelión y hechicería, pues estos niegan la existencia, el dominio y el poder del Señor, como ya lo leímos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y también Primera de Samuel 15:23. Dice así: porque la rebelión es pecado de hechicería e iniquidad e idolatría, el quebrantar la palabra de Dios, y por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vemos aquí en Primera de Samuel, el profeta le está diciendo al primer rey de Israel que es Saúl. Está diciendo que fue desechado. ¿Por qué? Porque él cometió estos tres pecados que nosotros cometemos, que es la idolatría, la rebelión y la hechicería. ¿Qué es idolatría?
yo voy a hacer las cosas como yo quiero. O sea, es la egolatría. Es eso de que yo soy y tengo como ser humano, por mi conocimiento, por tal vez mi poder, por mi posición, entonces soy yo el que gobierna y yo decido si Dios quiere o no aceptar mi posición, lo cual eso es idolatría, que me lleva ¿a qué? A la rebelión. ¿Qué es rebelarse? Ir en contra de la obediencia de Dios. Recordemos que el Padre nuestro dice, sea hecha ¿qué? Tu voluntad, que es perfecta, aquí también en la tierra. Entonces, si yo no hago la voluntad, estoy en contra, y el en contra es rebelión. Y la hechicería, muchos dirán, pero bueno, yo nunca he estado donde brujos, ni he practicado nada de este tipo de cosas de ocultismo. Pero la hechicería para la Biblia es manipulación. ¿Y cuántas veces nosotros manipulamos? Manipulamos la gente, nuestra familia, en el trabajo. Queremos manipular a Dios. Queremos manipular la palabra de Dios. Por eso todas las religiones manipulan la palabra de Dios. Por eso lo más importante, lo que quiero que ustedes entiendan, no se trata de una religión, se trata de una relación. Y cuando yo tengo una relación con Dios, no voy a manipular, sino que voy a a aceptar lo que dice su palabra. Porque todo esto que niegan la existencia de Dios. Y puedo decir, yo creo en Dios, pero si practico la idolatría, practico la rebelión, practico la hechicería, estoy negando la existencia de Dios. Proverbios 28, versículo 13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y Juan capítulo 5, del 17 al 18, dice así: y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre lo llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Dice el versículo 18 y termina. Entonces vemos aquí claramente Proverbios, que dice allí, que si confieso mi pecado, ¿sí era importante? Voy a alcanzar ¿qué? Misericordia. Es importantísimo reconocer que somos pecadores, es decir, es imperativo. Por eso comenzamos este estudio con el pecado. ¿Por qué con el pecado? Porque hoy el pecado no se llama por su nombre, porque hoy el pecado es todo aquello que se practica, es algo que es un hábito. Por decir algo, la gente, la mentira, el engaño, ¿cierto? La manipulación en todas las áreas de su vida y todo dice, no, pero es que todo el mundo lo hace, en los negocios, en la familia, en la educación, aún en la religión, aún en la palabra de Dios. Pero todo eso es pecado. Entonces yo tengo que empezar a reconocer qué es el pecado, pero cuando yo reconozco, y dice ahí claramente en Proverbios, recordemos que Proverbios fue escrito por el hombre más sabio que ha pisado esta tierra aparte de Jesucristo, Salomón. Y él dice allí claramente que sí reconozco, eso es humildad. Ahí vamos a empezar la humildad. Por eso muchas veces el orgullo impide que reconozcamos el pecado. Porque cuando hay orgullo en mi corazón, no voy a reconocer que es pecado, simplemente pues Dios me tiene que aceptar así. De ninguna manera. Tenemos que reconocer, entonces sí, porque si queremos buscar a Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos libere, queremos que Dios nos proteja, pero no queremos someternos a Dios, pues no vamos a tener misericordia. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido que somos pecadores. Que al reconocer el pecado y que la sangre de Cristo, la cruz del Calvario, el sacrificio hecho allí por Jesucristo, es lo único que me puede limpiar del pecado y alcanzar la misericordia de Dios. Aquellos que desobedecen e incumplen la palabra de Dios serán castigados. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. Toda la humanidad heredó el pecado del primer hombre. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios y por el Señor nuestro Jesús el Cristo. Entonces, entendemos en Romanos, dice allí, por cuanto todos pecaron, están destituidos, pero a su vez también dice que a través de Jesucristo es que somos aceptados, porque si hemos sido destituidos, quiere decir, somos rechazados por Dios, pero a través de Jesucristo somos aceptados. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que entender y estudiar el pecado. Es importantísimo, porque muchas personas dicen ser cristianos, dicen creer en Dios, aceptar a Jesús, pero no reconocen su pecado, no están haciendo nada. Excepto Jesús, el cual vino para dar libertad a todos aquellos que están prisioneros bajo el pecado. Romanos 11:32. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y Gálatas 3:22 dice, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe de Jesús el Cristo. Entonces vemos aquí claramente que es la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Aquí Romano dice que encerró. Si nosotros tenemos fe, cuando hablamos de esa fe, es primeramente obrar. Cuando decimos que tenemos fe, es que entender lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Se ha puesto usted a pensar para qué murió Cristo? Simplemente para decir, bueno, es tenerlo como en un crucifijo o tal vez para que llegue una semana al año, que es conocida como la Semana Santa, para que las personas simplemente mueran en la cruz, pero no hay un cambio. Entonces, la fe es que voy a cambiar y mi fe es que Cristo va a borrar mis pecados, pero mi fe está depositada que no voy a volver a pecar. Sí, mira, aquí son innumerables las consecuencias del pecado, pero podemos destacar las tres más importantes. La primera es la muerte física, que está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. La muerte física. Sí, vemos acá claramente, ¿cierto? Cuando Dios creó al hombre, allí en Génesis, Dios lo creó eterno, ¿cierto? ¿Por qué puedo tener esa seguridad? Porque pues Dios no quería que muriera, Dios no quería que el hombre se enfermara, sufriera, tuviera opresión, viviera en esclavitud, porque el pecado es esclavitud y muerte. ¿Qué pasó? Al desobedecer, trajo que la muerte. ¿Se acuerda que ahí dice claramente en Génesis, que más adelante lo vamos a leer, estudiar con más detalle? Dice allí que Dios le entrega todo un paraíso, la tierra completa. Le entrega a los animales, las plantas, vivía en un lugar perfecto. Pero a cambio Dios, ¿qué quería el hombre? Le estaba pidiendo una sola cosa: respeto y obediencia. Y que le creyera. Pero si él decidía desobedecer, no creerle a Dios y respetarlo, iba a tener consecuencias. Por eso debemos tener en cuenta, el pecado trae consecuencias. La consecuencia que fue la muerte física, la cual heredamos. Por eso toda persona que nace, irremediablemente va a morir. Por eso la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir a la eternidad? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Lo más importante no es cómo vamos a morir, ni cuándo vamos a morir, sino a dónde vamos a ir después de la muerte. Pero también está la muerte espiritual. Está en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos también la muerte eterna en Ezequiel capítulo 18, versículo número 4, dice así. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, vamos a entender la muerte espiritual, en qué consiste. Que se pierde esa relación con Dios. No tenemos una relación con Dios aquí. Cuando hablamos de la muerte espiritual, no hay esa comunión, ese diálogo. Recordemos que dice allí la Biblia en Génesis que cuando Dios creó al hombre, Adán, dice que él se paseaba en la brisa fresca de la tarde y hablaban cara a cara con Dios. Usted tiene un cara a cara con Dios. Muchas veces no lo tenemos porque estamos muertos espiritualmente. Pero luego en Ezequiel nos dice que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro pecado, ¿cierto? Que el alma que pecare esa morirá. Es decir, que si una persona muere en su pecado se va a condenar. Hay que hablarlo claramente. Pero una persona, por eso hay que entender, cuando nos presentamos delante de Cristo, cuando una persona muere, lo primero es delante de Dios. Allí está Jesucristo y está el diablo. Pero Jesucristo es para usted, cuando llegue a ese lugar, su Salvador o su juez. ¿Dónde determino yo eso? Aquí en la tierra. Es mi Salvador, ¿por qué? Porque me arrepentí del pecado, acepté a Jesús como Señor y Salvador, y su sangre preciosa me redimió y tuve una relación especial con Él a través de su Santo Espíritu. Pero si yo rechazo a Jesús, no confieso mi pecado y muero en el pecado, por eso dice ahí en Ezequiel, el alma que muere, el alma que pecare, esa morirá. Entonces ya Jesús ya no es nuestro Salvador, sino nuestro juez. Nos condenamos. ¿Y qué dice ahí en Ezequiel? Que cada uno de nosotros somos responsables. Ni los padres, ni los hijos, nadie es responsable de su alma y de su decisión de aceptar que somos pecadores y que Jesucristo es el único que nos puede redimir y salvarnos de la condenación eterna. Pero ahí está la respuesta en Juan 3:16, porque muchos dirán, qué situación bastante difícil, compleja. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla de creer es aceptar que somos pecadores, que su sangre es preciosa, y pedirle que su Espíritu Santo nos ayude a tener una vida espiritual, una relación espiritual, alejados y apartados del pecado, para agradar al único y verdadero Dios. Amén. Así, Fabri, damos por terminado la parte A de nuestro primer capítulo, primera parte, ¿no? La primera parte del número 1, que es el estado de la humanidad antes de Cristo, es decir, estamos hablando del pecado. Por eso los invitamos a compartir este material suscribiéndose a nuestro canal y recibir todo el material de discipulado para su crecimiento y enseñar a otros. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones, Maranata. Dios los bendiga.